quiero agradecer a Pablo y a Conseguir por la Transición Justa que nos haya invitado a participar en este acto y a explicar un poco las ideas que nosotros tenemos respecto al río, ¿no? Lo que entendemos desde Ecologistas en Acción por vivir de cara al río. Bueno, primero decir que en el proceso que puso en marcha el Ministerio para dar a conocer los convenios de transición justa, Ecologistas en Acción participamos en ese proceso, y una de las ideas que planteamos fue la necesidad de que concejos como municipios como Langreo tenían que vivir de cara al río, ¿no? La idea de recuperar el paisaje fluvial. ¿Y por qué? Bueno, una gran parte de los municipios que forman el ámbito geográfico de estos convenios en Asturias están alineados en torno a un río, ya sea el Nalón, el Caudal, el Aller, y a pesar de eso se puede decir que estos municipios han estado viviendo durante mucho tiempo de espaldas al río, ¿no? Primero, bueno, cuando estaba la minería en sus inicios, el río era para lavar el carbón, el río bajaba en Ebro, no era un lugar que fuera especialmente atractivo, ¿no? Luego eso se recuperó, el río ya bajaba limpio, pero entonces lo empezaron a encorsetar entre las vías de ferrocarril, autovías, las térmicas, las fábricas y demás, de tal manera que realmente las zonas urbanas de las cuencas mineras vivían de espaldas al río. De hecho, ahora cuando llegamos, Paco, que está acompañado de ecologistas, y yo estuvimos dando una vuelta intentando acercarnos a ver el río, y es que realmente es casi imposible acceder andando desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué planteamos esto de, cuando decíamos recuperar el paisaje fluvial y vivir de cara al río, por qué lo decíamos? Bueno, puede haber fundamentalmente dos razones. En primer lugar, uno de los objetivos de los convenios para la transición justa es el fijar población en estas zonas. Una forma de fijar población, además de crear empleo, una forma de fijar población es que estos lugares se conviertan en lugares más atractivos para vivir, zonas más agradables para vivir. Y no solamente creando empleo. De hecho, cuando estábamos en este proceso de participar en los convenios, a veces hablando con la gente nos decían que muchos de los trabajadores de la térmica o la gente que trabajaba en el polígono de Riaño, que realmente no vivían aquí, no vivían en La Ferrera ni en Sama, sino que vivían fuera del municipio, ¿no? Vivían pues, a lo mejor en Siero o en otros municipios. Por otra parte, sabemos también que la sociedad está valorando cada vez más el poder disfrutar dentro de los espacios urbanos de espacios verdes, de zonas verdes, y eso hace mucho más agradable la vida en la ciudad, de tal manera que fijar población está muy relacionado también con algo que ya comentó también Pablo, con el que las ciudades sean más agradables, ¿no? Las ciudades y los pueblos. Luego, por otra parte, estamos en un contexto de cambio climático que va a suponer, pues, entre otras, subidas de temperaturas, y precisamente el paisaje fluvial, los ríos, tienen un efecto regulador del clima, de suavizar las condiciones climáticas. Por lo tanto, el tener a los ríos en buenas condiciones nos va a ayudar a que también tengamos más capacidad para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, si unimos todos estos aspectos, fijar población, río, cambio climático, un poco la conclusión que podemos sacar es que, bueno, pues tenemos que mirar de cara al río, tenemos que poder incorporarlo ya en nuestra vida diaria, ¿no? Precisamente en estas zonas donde tenéis la suerte de tener el río tan cerca, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, voy entonces a explicar qué entendemos nosotros por vivir de cara al río, pero primero, para poder tener claro qué es esto de vivir de cara al río, lo primero que tenemos que saber es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de río. Os puede parecer una obviedad, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es un río, pero realmente hay que matizar muchas cosas. Entonces voy a empezar a definir lo que desde el punto de vista de la ecología y del ecologismo entendemos por río, y también lo que no entendemos por río, lo que es y lo que no es un río. Voy a empezar sobre todo primero por esta primera parte, ¿no? Que no es un río. Bueno, lo primero hay que desmontar una serie de mitos que hay en torno a los ríos, lo que algún autor llamó hidromitos, ¿no? Hidromitos son concepciones erróneas sobre el funcionamiento del agua en la naturaleza, y uno de los primeros mitos pues, es la propia definición de río. Seguramente que la mayoría de la gente que
pensábamos aquí cuando estudiábamos en la FB, nos decían, incluso bueno, la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia es una definición que realmente desde el punto de vista de la ecología no es correcta. Nos dicen que un río se define como una corriente continua de agua. Pues realmente no, un río no es una corriente continua de agua, ¿no? Y ahora voy a tratar de explicar por qué. No es una corriente continua de agua porque los ríos, hay ríos que se secan en determinados tramos y en determinadas épocas del año, los ríos se secan y siguen siendo ríos. Eso lo refleja muy bien el Roto en esta viñeta, ¿no? Donde dice, bueno, pues cuando construí en el cauce estaba seco, pero un día llovió y ¿quién podía prevenirlo? Bueno, pues esto es algo que es habitual, muy habitual en el Mediterráneo. Construcciones en las zonas, en las ramblas, en las zonas de barrancos, que durante mucho tiempo no hay agua, pero un día llueve y efectivamente ese es un cauce, es un río, y eso pues dio lugar a muchos desastres, incluso con vidas humanas, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un río no es una corriente continua de agua. El río es río cuando lleva agua y es río cuando no lleva agua. Igual que tampoco es una fábrica de peces, o sea, un río tiene peces, puede tener truchas en determinados tramos y en otros no. Y no es especialmente bueno que donde no tiene que haber truchas las haya, ¿no? Así que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Otro hidromito es el de limpiar los ríos y limpiar los cauces. Seguramente que en muchas ocasiones habéis oído eso de que, bueno, que tenemos que limpiar los cauces porque hay mucha vegetación, hay muchas rocas, es necesario limpiarlo. Pues eso tampoco es correcto. Es decir, los ríos son el cauce, pero son todo lo que lleva el cauce. Es decir, que los ríos tienen agua, pero tienen también sedimentos, tienen vegetación, tienen troncos de árbol, o sea, madera muerta, y esa parte también es el río. El río es todo eso, y no es basura. O sea, los ríos hay que limpiarlos de bolsas de plástico y demás, pero los sedimentos, la vegetación y demás, sigue siendo el río, ¿no? Otro mito bastante habitual es considerar las crecidas y las inundaciones como algo negativo, como una catástrofe, que evidentemente muchas veces sí se convierten en catástrofes, pero realmente las crecidas y las inundaciones son beneficiosas y son necesarias. Realmente se puede decir que son imprescindibles las inundaciones. El problema es que hemos invadido el espacio del río y entonces lo que está ocurriendo es que las inundaciones, que es algo bueno, que es algo natural, que es algo que tiene que ocurrir, pues las hemos convertido en desastres. Y entonces, para evitar las inundaciones, se plantea una serie de actuaciones, por ejemplo, pues el dragar los ríos, ¿no? El dragar los ríos para tratar de conseguir más sección, cuando realmente eso no es, aparte de que no sirve para nada, porque cuando dragas un río en la siguiente crecida vuelve a rellenar, con lo cual es algo que no sirve para nada. Y si dragamos un río de manera que pudiera realmente evitar la inundación, pues nos cargaríamos totalmente al río, ¿no? Entonces, el río no hay que dragarlo, los ríos hay que darles espacio, hay que dejarles que ocupen la llanura de inundación, que por eso es llanura de inundación. Y otro aspecto también es la erosión. Muchas veces decimos, es que claro, nos está comiendo el río, come las márgenes, entonces nos quita espacio. No, es que eso es espacio del río. Entonces, la erosión es buena, es necesaria, porque es la que también contribuye a generar sedimentos que luego llegan a la desembocadura y contribuyen, pues, entre otras cosas, a aportar arena a las playas, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, que vemos aquí, esto no son ríos. Esto realmente fueron ríos en su momento, pero ahora son canales, realmente. No tienen nada de río porque están totalmente canalizados, no tienen conexión con su llanura de inundación. Y bueno, esto es un poco lo que el Roto también dice, ¿no? Un río progresar, porque la idea que durante mucho tiempo se tenía de progreso, ¿no? Pues construir y artificializar la naturaleza. Bueno, otro mito, tenemos la ría de Villaviciosa, que llega al mar, y otro mito de los más habituales, que todavía incluso estos días lo estamos escuchando, es eso de que el agua se pierde en el mar. El agua no se pierde en el mar, el agua tiene que llegar, los ríos tienen que llegar al mar, porque si no llegaran al mar, pues entre otras cosas no tendríamos la playa de Rodiles como la tenemos ahora, no tendríamos, por ejemplo, el delta del Ebro. Y precisamente hablando del delta del Ebro, uno de los problemas que tiene el delta del Ebro está subsidiendo, el mar le está comiendo terreno,
precisamente porque el Ebro es un río muy embalsado, de tal manera que los sedimentos no llegan al delta, con lo cual el delta va retrocediendo y está quitando un delta que era una zona muy fértil, pues está perdiendo terreno con respecto al mar, ¿no? Es decir, que el agua, los ríos tienen que llegar al mar. Bueno, entonces, esto y algunos de los mitos que creo que contra los que hay que luchar y hay que debatir. Entonces vamos a ver, ¿qué es un río? Bueno, pues un río, desde un punto de vista de lo que es la ecología, de la ciencia, pues nos dice que, resumidamente, un río es una forma de relieve y un sistema de transporte. Y tiene la característica de que es un medio que es muy cambiante en el espacio y en el tiempo. Es decir, cuando antes también hablábamos de una corriente continua, pues no, porque pues muchas veces cambia el cauce, cambia el caudal, cambia la morfología del río, ¿no? Es una característica del río, su dinámica, la dinámica que tiene y que va cambiando continuamente. Por otro lado, ¿para qué sirve el río? Bueno, los ríos sirven fundamentalmente, la función de los ríos es el transporte. ¿Y qué transportan? Pues transportan agua, pero no solamente agua, transportan sedimentos, transportan seres vivos, transportan nutrientes, muy importante, y este transporte va fundamentalmente de los continentes hasta el océano. Y cuando el río trabaja y cuando el río va transportando, pues además ejerce una función de conectividad, es decir, que va conectando desde la zona de montaña con las zonas con el mar. Y este transporte además lo hace de una forma energéticamente eficiente, de tal manera que cuando el río no tiene energía sedimenta y cuando tiene más energía erosiona. Y en ese trabajo es como va conformando su cauce, va conformando todo lo que es el paisaje fluvial, ¿no? Y luego, por último, ¿cómo trabaja el río? Pues el río trabaja fundamentalmente con lo que antes veíamos que desde ese punto de vista humano es un problema, pues el río trabaja con las crecidas. Fundamentalmente el trabajo mayoritario del río lo hace durante las crecidas. Entonces, bueno, esto así muy resumidamente, veis que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Al hablar del río, una de las cuestiones que yo creo que se puede concluir es que es algo muy complejo, que tiene se puede analizar desde muchos puntos de vista, por lo que normalmente en la ciencia, en la ecología, lo que se tiende a hablar más que de ríos, se tiende a hablar de ecosistema fluvial, que es además un ecosistema muy diverso, con mucho valor ambiental, y ahora mismo, como antes os comentaba, desde el punto de vista del cambio climático, los ríos tienen que jugar o van a jugar un papel muy importante. Los ríos cuando están en buenas condiciones, cuando no son canales. Por eso, cada vez más se tiende sobre todo en las ciudades, en los tramos urbanos de los ríos, a renaturalizar los ríos, ¿no? Porque deberían de jugar un papel importante como reguladores del clima y como para suavizar los efectos y amortiguar los efectos del cambio climático, ¿no? Especialmente la subida de temperaturas. Entonces, bueno, hablando un poco cuando hablamos de la dinámica, ¿a qué nos referimos también, ¿no? Por ejemplo, de la dinámica, esta imagen que pongo aquí no es un río asturiano, es el río Aragón. Es una imagen, es un trabajo de un profesor de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Ollero, que es una de las personas que más sabe de ríos en España. Él ha trabajado en la cuenca del Ebro, y en esta imagen pues refleja muy bien lo que es esa dinámica del río, ¿no? Estos son el diferente trazado del cauce desde el año 46 al año 2003. En el año 46 el cauce iba por el trazo de color naranja, y en el año 2003 el trazo de color rojo, ¿no? Es decir, y entre ellos todas estas dos líneas amarillas que se ven en los extremos es lo que se llama el espacio de movilidad fluvial. Es decir, que el río, como veis, el río no solamente es el cauce, sino que el río se va moviendo y necesita tener ese espacio. Si lo pausamos, el río ya no se va a comportar como río, se comportará pues, como canal. Y aquí precisamente, hablando de la dinámica del río, tenemos muy cerca de aquí, en Oviedo, tenemos un ejemplo de esa movilidad, ¿no? Tenemos aquí el meandro del río, y aquí donde pongo aquí este recuadro, que es lo que tenemos. Tenemos el puente abandonado de Ioniego. El puente abandonado de Ioniego es que es un puente medieval que fue abandonado, se calcula que en el siglo XVII, precisamente porque hubo una riada muy intensa, y entonces lo que ocurrió es que el río cambió de cauce, de tal manera que pasaba por el puente y dejó de pasar por el puente, ¿no? Y bajo el puente. Entonces ahora tenemos, el puente lo tenemos aquí y el río lo tenemos en el otro extremo. Por el medio tenemos la carretera. Es decir, que es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo de la dinámica.
precisamente este punto está considerado como lugar de interés geológico porque tiene la peculiaridad de que esta dinámica de los ríos, este cambio de cauce es muy característico sobre todo de ríos que están en valles muy anchos. En valles más estrechos, como es el Valle del Nalón, es algo menos frecuente, por lo tanto esto desde el punto de vista geológico tiene especial interés, ¿no? Bueno, otra característica de los ríos es la diversidad, de tal manera que desde la cabecera, pues lo que tenemos normalmente son el valle más estrecho y más profundo, el cauce rectilíneo, pero según vamos bajando en el valle, pues el valle se va ensanchando y el cauce va tomando otras morfologías, ¿no? Morfologías meandriformes, morfologías de ríos trenzados, hasta la desembocadura, ¿no? Y eso el río tiene que tener, para que sea río, tiene que poder pasar por todas